Buenos días, iglesia. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de la persona de Dios, el único Dios verdadero, el gran yo soy. Y vamos a irnos a Éxodos capítulo 3, versos 13 y 14. Éxodos 3, 13 y 14. Dice así: dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Me gusta esta parte donde Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Es como queriendo decir, no necesito explicar demasiado quién yo soy. Yo soy el creador del universo, el sostenedor de toda la creación. Yo soy el que soy. Y Dios dijo: yo soy el que soy. Pero parece que los seres humanos respondimos: tú eres lo que yo me imagine. Tú eres el tipo de Dios que yo me imagine. Adán y Eva comenzaron. Y cuando la serpiente les engañó, ellos dijeron: tú eres el Dios al cual no hay que hacerle caso. Dios les había dicho: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces ellos le hicieron caso a la serpiente, que dijo: no, Dios no sabe de lo que está hablando. Seréis como dioses. Ellos continuaron quizás diciendo: yo soy, tú eres el Dios al cual nosotros podemos asemejarnos. El objetivo de Satanás, de Lucifer, fue siempre ser como Dios, sentarse en el trono de Dios. Y Dios no se lo permitió. Dios dijo: yo soy el que soy. Y nosotros los seres humanos, como que nos imaginamos otra cosa. El pueblo de Israel, mientras Moisés estaba allá hablando con Dios, consultando con Dios, ellos reunieron todas las joyas y el oro que tenían y fundieron un animal, una vaca. Y ellos dijeron: tú eres el Dios que se asemeja a una vaca dorada. Y así ha sido a través de la historia. Hoy día, nosotros a veces decimos: tú eres el Dios como que asume varias identidades. A veces pensamos que es un Dios que todavía está clavado en la cruz y lo representamos todavía ahí, como si Jesucristo no hubiera salido de la cruz, hubiera ido a la tumba y hubiera sido resucitado ya y glorificado. Lo representamos de esa manera. Algunos piensan que Dios es como un Dios como una energía cósmica. Otros piensan que se llama Alá, otros se llama Buda. Otros creen que son los dioses de la santería o del vudú, de la religión hindú. Y así sucesivamente. Hoy día muchos han hecho de Dios, han hecho de su carrera su Dios. Su casa es su Dios. Su auto de último modelo es su Dios. Y más recientemente, muchos han hecho el partido político su Dios. Adoran el partido político, específicamente aquí en los Estados Unidos. Pero en la iglesia nos hemos formado un Dios. Muchas ocasiones pensamos que Dios es el tipo de Dios que nosotros podemos manipular. El Dios que hace lo que yo le ordeno. El Dios que me bendice y me prospera incondicionalmente. El Dios que no exige de mí una vida santa. Nos lo imaginamos así. O alguien nos lo dijo y lo creímos.
Iglesia, eso es peligroso. Imaginarse a Dios de una manera que no es, o una persona que no es bien peligroso. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo cananita, se imaginó un Dios que no era. Un Dios que, por cierto, era bien cruel porque exigía sacrificios de niños y de bebitos en el fuego. El Dios le llamaron Baal. Ellos dijeron: Dios, tú eres esto, tú eres Baal. Y era una especie de estatua bien repugnante. Y lo interesante del caso es cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es llevado a la tierra santa, a la tierra prometida. En lugar de traer la influencia del Dios verdadero a estos pueblos, los cananitas y otros que estaban alrededor, en lugar de traer la influencia del Dios verdadero, del gran yo soy, ellos se dejaron influenciar por los cananitas y comenzaron a adorar a Baal. Sí, en Hechos 17:6 dice, decían la gente: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también hasta acá. Eso lo decían de los cristianos, de los primeros cristianos. Los primeros cristianos estaban trastornando el mundo entero. En lugar de dejarse trastornar por el mundo, estaban trastornando el mundo entero. Pero yo me sospecho que hoy día a la iglesia, al pueblo de Dios acá en este tiempo moderno, nos está pasando como el pueblo de Dios en la zona en el tiempo de los cananitas. Nos estamos dejando influenciar por el mundo. En lugar de la iglesia influenciar al mundo, en lugar de la iglesia trastornar al mundo, nosotros nos estamos dejando trastornar por el mundo. El mundo ha trastornado a la iglesia. El mundo se ha metido en la iglesia. Las falsas doctrinas, las enseñanzas del mundo se han metido en la iglesia. Las prácticas, el estilo de vida del mundo, la vida pecaminosa del mundo se ha metido en la iglesia. Y yo vengo diciendo esto por muchos años: sin obediencia no hay bendición de Dios. No hay avivamiento sin arrepentimiento. Por años lo vengo diciendo y yo me siento un poco frustrado como Elías en aquellos tiempos. El profeta Elías se sentía frustrado. Y en Primera de Reyes 18:21, él dice: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no respondió palabra, se quedó callado. Después Elías siguió hablándole al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. 450 profetas, falsos profetas. Hoy día hay mucha gente que se llama profeta. Pero hoy día, iglesia, hay muchos falsos profetas. Y Elías continuó diciendo en el capítulo 18 de Primera de Reyes: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, ellos los profetas de Baal, córtenlo en pedazos y póngalo sobre leña, pero que no le prendan fuego. Yo prepararé otro y lo pondré sobre leña y tampoco prenderé fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, de Baal. Yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que responda por medio del fuego. Ese es Dios. Y dice la palabra en el verso 26 que ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían: Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz. Oye, iglesia, no se escuchó ninguna voz. Ni hubo quien respondiera. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad con voz más fuerte, porque es un Dios, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o se haya ido de viaje, tal vez esté durmiendo
y haya que despertarlo. Elías se burlaba. Eso es lo que le pasa a la gente que cree en un falso Dios. El verso 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Elías invocó al gran yo soy, al único verdadero Dios. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios, y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Y dice en el verso 38 que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. La leña, las piedras y el polvo, hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se prostraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahí entendieron que Jehová es Dios. Entonces en el verso 40 dice que Elías dijo: apresad a los profetas de Baal para que no escape ninguno, 450. Entonces apresaron y Elías los condujo al arroyo de Sillón y allí los degolló. Allí murieron los 450 falsos profetas. Iglesia, Baal nos respondió. El Dios que nos imaginamos, si no es el Dios que está en la palabra de Dios, no va a responder. Baal, el falso Dios, no respondió, simplemente porque era una imaginación del pueblo cananeo. El pueblo de Dios se había dejado engañar. El mundo se había metido, se había mezclado con el pueblo de Dios y el pueblo de Dios se había contaminado. Baal no respondió, pero el gran yo soy respondió con fuego. El único y verdadero Dios respondió con fuego. Iglesia, óyeme bien. Cada vez que nosotros nos imaginamos un Dios que no es, cada vez que ponemos nuestra confianza en otro Dios que no sea el gran yo soy, el único y verdadero Dios, cada vez que le pedimos un milagro a un Dios que nosotros mismos nos hemos imaginado, un Dios diferente al que aparece en la Biblia, en la palabra de Dios, un Dios que quizás alguna gran personalidad nos lo dijo, alguna persona bien importante lo predicó, lo enseñó, pero no está en la palabra de Dios. Cada vez que eso sucede, que nosotros ponemos nuestra confianza para que responda ese Dios, suceden dos cosas, iglesia. Dos cosas van a suceder. Cada vez que nosotros ponemos nuestra confianza para que suceda algo sobrenatural en un Dios que nosotros nos imaginamos. La primera, absolutamente nada. Nada sucede. Aquí el pueblo cananita, los 450 falsos profetas, invocaron a Baal todo el día y nada sucedió. Nada va a suceder. Cada vez que pongas tu confianza en un Dios que no es el Dios que está en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Y la segunda cosa que va a suceder es que el juicio de Dios viene sobre nosotros. Bueno, ¿por qué no sucede nada? Porque si estamos pidiendo algo a un Dios que existe solamente en nuestra imaginación, el milagro no va a suceder, lógicamente. ¿Por qué viene el juicio de Dios sobre nosotros? Porque a poner nuestra confianza en un Dios que solo es producto de nuestra imaginación, estamos incurriendo en idolatría. Mi pregunta es, ¿estás tú creyendo en el verdadero Dios? ¿O crees tú en un Dios que alguien te dijo? Quizás un importante, un gran teleevangelista, un predicador famoso, una persona que atrae multitudes, pero no necesariamente está predicando la verdad del evangelio. Iglesia, la verdad es que no importa quién te lo haya dicho. El gran yo soy no es el tipo de Dios al que podemos darle órdenes. El gran yo soy no es el tipo de Dios que ignora nuestra vida pecaminosa. El gran yo soy no es el tipo de Dios que lo podemos engañar con mucha música. El gran yo soy no lo podemos engañar con muchos gritos
o con un poco de danza, o con palabras. Al gran yo soy no lo podemos engañar con eso para después volvernos a vivir una vida pecaminosa cuando volvemos a la casa. Gran yo soy, hermanos míos, no es el tipo de Dios que mira con agrado cuando hacemos trampas en los negocios, cuando somos injustos en la manera de lidiar en nuestro empleo. El gran yo soy no se agrada cuando nosotros nos ponemos a mirar pornografía, cuando cometemos fornicación, adulterio, cuando vivimos una vida pecaminosa, cuando entramos en mentira o participamos en simulación. Aún dentro de la iglesia de Jesucristo, este Dios, el verdadero Dios, no se complace con eso. Tenemos que conocer al gran yo soy, al verdadero Dios, al único Dios verdadero. ¿Cómo conocerle? Bueno, estudiando su palabra. Estudiando su palabra. Cada vez que venga alguien con una doctrina diferente, con una práctica diferente, nosotros tenemos la obligación, con nosotros mismos y delante de Dios, de buscar en la palabra, como hicieron la gente de Berea, si estas cosas son ciertas. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para corregir, para enseñar, para instruir en justicia. ¿Quieres aprender? Estudia la Biblia. No dependas de lo que digan en la televisión, de los 2 o 3 versos que te comparte tu pastor cuando predica el domingo. Estudia tú la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para desenmascarar toda falsa doctrina. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Voy a leer eso otra vez. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchas doctrinas de demonios andando por ahí. Solo porque suene bien, solo porque nos guste, no quiere decir que viene de Dios. Tenemos que probarlo. Tenemos que probar si realmente nuestra confianza está en que el verdadero Dios, en el gran yo soy. La palabra de Dios nos dice que quién es el verdadero Dios. La palabra de Dios nos dice cuáles son las características del gran yo soy. El gran yo soy, la palabra de Dios dice que es el alfa y la omega, el creador del universo, sostenedor de la creación. Es nuestra roca, nuestro libertador, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. El buen pastor, el camino, la verdad, la vida, la resurrección y la vida. Pero entiende bien, iglesia, el gran yo soy es soberano. No está obligado a hacer nada que Él no quiera hacer. El gran yo soy ha puesto condiciones para recibir la bendición de parte de Él. Cada promesa en la palabra de Dios tiene una condición, algo que nosotros tenemos que hacer. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas no van a ser añadidas. Cada una de las promesas no son incondicionales. Dios, el Dios soberano, el gran yo soy, pone las condiciones porque Él es quien bendice. El gran yo soy es soberano. Nadie le puede dar órdenes. El gran yo soy es fuego consumidor, iglesia. El gran yo soy es santo. Y sin santidad nadie le verá. En Éxodo 20, Dios dijo, nos dio los 10 mandamientos y dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque si lo haces, vas a traer maldición sobre tu vida y sobre la vida de tus descendientes. Muchas veces nosotros le pasamos por alto a esto.
nosotros los siervos de Dios, pero tenemos que tener en cuenta de que Dios es fuego consumidor. Y ahí hay un mandamiento que hay que respetar. No podemos imaginarnos un Dios que no existe. No podemos imaginarnos en la palabra de mi madre, un Dios buenazo. Dios es bueno, pero es soberano, es fuego consumidor. Para cerrar, le voy a dar Mateo 7, versos 22 y 23. Ahí se nos narra una pequeña historia de un grupo de personas que quisiera que nos miráramos. Dice en el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Déjame leerlo otra vez, iglesia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que Dios me mostró en este texto es que esta gente habían puesto su confianza en un Dios que no es el Dios, el gran yo soy. Esta gente se pasaron toda su vida supuestamente haciendo milagros, porque dice echando fuera demonios y haciendo muchos milagros y profetizando. Toda su vida se la pasaron así. No estaban profetizando ni haciendo los milagros ni los portentos bajo el control del Dios verdadero, porque Jesucristo dice, yo no los conozco. Este grupo de gente eran parte de las señales y milagros engañosos de los últimos tiempos. Eso es lo que están haciendo. Y lo más importante, iglesia, que esta gente son gente que parece prominente en su tiempo en la iglesia. Gente que está en la plataforma, no abajo. Gente que son notorias. Sin embargo, hasta este mismo momento en que fueron confrontados por el Señor Jesucristo, ellos no se habían enterado de que no iban rumbo al cielo, sino al infierno. Hay consecuencias desastrosas cuando nosotros nos buscamos un Dios que no es, cuando tenemos dioses ajenos delante de Dios. Mi oración, iglesia, es que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Dios de la manera verdadera, sin pretensiones, no diciendo, bueno, esto es lo que me conviene a mí de lo que dice la palabra de Dios, de esto no me conviene, no hablo de eso. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios para conocer a este Dios verdadero. Tenemos que meternos de cabeza, sí, en oración, pero tenemos que comprobar si todas estas voces que oímos, las que oímos nosotros interiormente, y las voces de otra gente que nos están influenciando, realmente vienen de Dios. Y la única manera de hacerlo es nosotros estudiando la palabra de Dios, metiéndonos dentro de la palabra de Dios para conocer las características, la personalidad del Dios verdadero, lo que le agrada y lo que le desagrada al Dios verdadero, las condiciones que Él ha puesto para que nosotros vivamos nuestra vida santa delante de Él. Mi oración es que todos nosotros pensemos en estas cosas, meditemos en estas cosas y podamos implementar aquellos cambios que tenemos que hacer. Si somos pastores y estamos enseñando lo contrario, tenemos que cambiar. Dios está hablando. Tenemos que hacer ajustes y cambiar. Si somos gente, líderes en la iglesia o simples miembros que estamos sentados en los bancos de la iglesia, tenemos que meditar en estas cosas. Conocer al Dios verdadero. Dios es soberano, fuego consumidor. Dios es amor. Por eso dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Pero Dios es santo. Que Dios me los bendiga abundantemente. Amén.